La mayoría de las personas nunca se detiene a pensar en esto, pero hay una razón por la que tanta gente trabaja duro toda su vida y aún así siempre siente que el dinero nunca alcanza. No es porque ganen poco, no es porque no se esfuercen, es porque toman decisiones que parecen pequeñas, normales, incluso inteligentes, pero que lentamente les roban el futuro. Y una de las más peligrosas empieza justo afuera de su casa, estacionada en la calle o en el garaje, brillando como un símbolo de éxito que en realidad es una cadena invisible. Tal vez nadie te lo dijo así de directo, pero alguien tiene que hacerlo. El coche que te hace sentir importante hoy puede ser exactamente lo que te mantenga atrapado mañana. Mientras tú pagas cuotas, intereses y seguros, alguien más, con un coche viejo que nadie mira dos veces, está construyendo algo que tú todavía no ves. Y lo más duro de aceptar es que no tiene nada que ver con suerte, ni con inteligencia superior, ni con contactos secretos. Tiene que ver con una decisión simple que casi nadie se atreve a tomar porque va en contra de lo que nos enseñaron desde pequeños. Desde que somos jóvenes nos repiten la misma historia. Trabaja duro, gana más dinero y cómprate cosas mejores. Un coche nuevo significa que vas bien. Un coche caro significa que lo lograste. Un coche viejo significa que fracasaste. Esa idea se mete tan profundo en la cabeza que ni siquiera la cuestionamos, la aceptamos como una ley de la vida. Pero ¿qué pasaría si esa historia estuviera completamente al revés? ¿Qué pasaría si el coche que no impresiona a nadie fuera en realidad la razón por la que algunas personas logran libertad financiera mientras otras nunca salen del mismo lugar? Antes de que cierres este video o pienses que esto no aplica para ti, déjame decirte algo importante. Esto no se trata de ser tacaño, ni de vivir mal, ni de odiar los coches. Se trata de entender el juego real del dinero, un juego que muy pocos explican con honestidad. Me llamo alguien como tú. No nací rico, no tuve ventajas especiales. Pasé años creyendo que si algún día ganaba más, entonces todo se acomodaría solo. Pensaba que el problema era el ingreso. Pero con el tiempo, y después de cometer errores caros, entendí que el problema casi nunca es cuánto ganas, sino cómo usas lo que ganas. Empecé a obsesionarme, en silencio, con decisiones financieras que la mayoría considera aburridas, cosas que no se ven en Instagram, cosas que no te dan aplausos, y fue ahí donde noté un patrón que se repetía una y otra vez. Las personas que realmente avanzaban no eran las que manejaban los coches más nuevos, eran las que parecían no intentar demostrar nada. En algún momento empecé a fijarme en algo curioso. Conocí gente que ganaba lo mismo que yo, a veces incluso menos, pero siempre estaban tranquilos. No vivían estresados, tenían ahorros, invertían, planeaban a largo plazo, y casi todos compartían algo en común que nadie hablaba en voz alta. Sus coches eran viejos, no feos de manera extrema, no peligrosos, no abandonados, pero claramente no eran nuevos. Pintura gastada, interiores usados, detalles que gritaban años de servicio. Mientras tanto, personas con ingresos similares estaban atrapadas en pagos mensuales, viviendo con la sensación constante de que cualquier imprevisto podía destruirlos. Al principio pensé que era coincidencia, luego pensé que tal vez simplemente no les importaba el estatus, pero cuanto más observaba, más claro se volvía. No era falta de gusto, era estrategia. Ellos no veían un coche como una extensión de su identidad, lo veían como una herramienta, algo que te lleva del punto A al punto B. Nada más, nada menos. Y esa forma de pensar, tan simple en apariencia, estaba creando una diferencia enorme con el paso del tiempo. Aquí es donde la mayoría se confunde, así que déjame ser claro desde ahora. Cuando hablo de un coche viejo, no hablo de algo inseguro, que se descompone cada semana o que te deja tirado en la carretera. No hablo de sufrir. Hablo de un coche que funciona bien, que es confiable, pero que ya no impresiona a nadie. Un coche que ya no compite en el juego del estatus. Un coche que hace su trabajo sin pedir atención. Ese tipo de coche es invisible para la sociedad, pero extremadamente poderoso para tus finanzas. La mayoría de las personas compra coches al revés. Primero miran cómo se ve, luego cómo los hace sentir, luego cuánto es la mensualidad, y casi nunca piensan en el costo total, en el dinero que se va mes tras mes, año tras año, sin dejar nada a cambio. Se emocionan con la pantalla grande, con el olor a nuevo, con la idea de que los demás los verán de cierta forma. Pero esa emoción dura poco.
El pago, en cambio, se queda por años, y mientras ese pago existe, hay opciones que desaparecen, oportunidades que no se toman, inversiones que nunca empiezan, tranquilidad que nunca llega. Con el tiempo, entendí que el verdadero lujo no es un coche nuevo, el verdadero lujo es no deberle nada a nadie. Es saber que mañana pasa algo, tienes margen, es dormir tranquilo, y eso, irónicamente, suele empezar con decisiones que no se ven lujosas desde afuera, decisiones que incluso pueden incomodar al principio, como aceptar que no necesitas impresionar a nadie para estar bien, como aceptar que tu valor no está estacionado en la calle. Este es el punto donde muchos se ponen a la defensiva, empiezan a justificar, dicen que el coche es una recompensa, que se lo merecen, que la vida es corta, y todo eso suena lógico hasta que haces los números y miras los años que se van. No se trata de nunca disfrutar nada, se trata de elegir qué disfrutas ahora y qué sacrificas después, porque el dinero siempre hace exactamente eso, te obliga a elegir incluso cuando finges que no lo hace. En la siguiente parte voy a entrar más profundo en cómo esta sola decisión cambia todo. Voy a hablar del dinero real, del que se va sin que lo notes, y de por qué en países como México esta estrategia es incluso más poderosa de lo que la mayoría imagina. Pero antes de eso, quédate con esta idea. El coche que nadie admira puede ser el mismo que te acerque, sin ruido y sin aplausos, a una vida que muchos dicen querer, pero que muy pocos construyen. Durante mucho tiempo, yo también creí que el problema era ganar más. Pensaba que si algún día mi ingreso subía, automáticamente mi vida financiera se acomodaría. Pero la realidad es otra. En México hay miles de personas que ganan bien y aún así viven con la sensación constante de estar al límite. No es falta de dinero, es falta de aire. Y ese aire se lo quitan pagos que parecen normales, aceptados por todos, casi obligatorios. El coche es uno de los más grandes, no porque sea malo tener uno, sino porque la forma en que la mayoría lo compra es una trampa perfectamente diseñada. Aquí es donde el juego se vuelve interesante. La industria no te vende transporte, te vende tranquilidad emocional hoy y ansiedad financiera mañana. Te hablan de la mensualidad, nunca del costo total. Te dicen que puedes pagar tanto al mes, como si eso fuera lo único que importara. Y mucha gente cae, no porque sea tonta, sino porque nadie le enseñó a pensar diferente. Cuando alguien escucha que puede tener un coche mejor pagando una cantidad que cabe en su presupuesto mensual, deja de hacer preguntas, firma, sonríe y sin darse cuenta acaba de comprometer años de su futuro. Imagina esto, dos personas con ingresos similares, viviendo en la misma ciudad. Uno decide comprar un coche relativamente nuevo, financiado. El otro compra uno más viejo, pagado de contado. El primero empieza a pagar cada mes, no solo la mensualidad del coche, sino un seguro más caro, mantenimiento en agencias y el estrés constante de cuidar algo que todavía no es realmente suyo. El segundo no paga mensualidad, su seguro es más barato. Si se raya el coche, no se le cae el mundo encima. Al principio, desde afuera, parece que el primero va mejor, su coche se ve mejor, el segundo parece atrasado. Pero el tiempo no perdona a nadie, y ahí es donde se revela la verdad. Mes tras mes, el primero envía dinero que desaparece. No vuelve, no crece, no se transforma en nada, solo se va. El segundo, en cambio, tiene una decisión que el primero no tiene. Puede ahorrar, puede invertir, puede construir un colchón. Incluso si no hace nada sofisticado, incluso si solo guarda ese dinero, ya está en una posición diferente. Tiene margen, tiene opciones, y las opciones, en la vida real, valen más que cualquier objeto nuevo. Muchos me dicen que los coches viejos salen caros porque se descomponen. Y sí, se descomponen, como todos. La diferencia es cómo se siente el gasto. Un pago mensual constante se normaliza, se vuelve invisible. Una reparación grande duele porque llega de golpe. Pero cuando comparas números reales, la historia cambia. Una reparación que parece enorme muchas veces equivale a unos cuantos meses de pagos de un coche financiado. La diferencia es que después de pagarla, sigues siendo dueño de tu coche. No hay contrato, no hay banco, no hay obligación futura. En México, además, hay algo que casi nadie considera:
la cultura del mecánico. Los coches viejos son más simples, menos electrónica, menos sistemas cerrados, más fáciles de reparar, más baratos de mantener si sabes elegir bien. No necesitas el último modelo para tener algo confiable. Necesitas entender qué mirar, qué evitar y qué preguntar. Pero la mayoría no quiere aprender eso, prefiere pagar más para no pensar, y ese es uno de los intercambios más caros que existen. Con el tiempo, empecé a notar otro cambio, uno que no tiene que ver directamente con el dinero, pero que lo afecta todo, la forma en que te relacionas con lo que tienes. Cuando tu coche no es un trofeo, dejas de protegerlo como si fuera parte de tu identidad. No te da miedo estacionarte, no te obsesionas con cada detalle, no vives con esa tensión constante de mantener una imagen, y esa tranquilidad se filtra a otras áreas. Empiezas a cuestionarte más gastos, empiezas a preguntarte si realmente necesitas algo o si solo estás tratando de llenar una expectativa externa. Hay algo liberador en aceptar que no tienes que demostrar nada, que no necesitas que un objeto hable por ti. En una sociedad donde todos parecen competir por verse mejor que el otro, bajarte de ese juego es casi un acto de rebeldía. Y como toda rebeldía inteligente, tiene consecuencias positivas que no son inmediatas, pero sí acumulativas. Menos estrés, menos presión, más claridad, más foco. También hay un tema del que casi nadie habla, pero en ciudades mexicanas es muy real: la visibilidad. Un coche llamativo atrae miradas. No todas son buenas. Un coche viejo pasa desapercibido. No llama la atención. No invita problemas. Es una especie de camuflaje financiero. No te hace sentir poderoso, pero te hace sentir seguro. Y esa seguridad, aunque no se presume, se agradece todos los días. Poco a poco empiezas a darte cuenta de algo incómodo. Muchas de las personas que más presumen, que más critican, que más juzgan, son las mismas que viven con el agua hasta el cuello. Juzgan para convencerse de que sus decisiones fueron correctas, porque aceptar lo contrario sería demasiado doloroso. Mientras tanto, las personas que realmente están avanzando rara vez lo hablan. No lo necesitan hacer. Sus resultados hablan en silencio. No se trata de vivir con miedo ni de negarte todo placer. Se trata de alinear tus decisiones con lo que dices que quieres. Si dices que quieres tranquilidad, pero compras cosas que te quitan el sueño, algo no cuadra. Si dices que quieres estabilidad para tu familia, pero te amarras a pagos largos por apariencia, estás saboteando tu propio discurso. El dinero no escucha lo que dices, solo responde a lo que haces. En este punto, muchos empiezan a entender que el coche no es el enemigo. El enemigo es la decisión automática, la compra sin reflexión, la aceptación ciega de lo que todos hacen. Y cuando rompes eso, aunque sea en una sola área de tu vida, algo cambia. Empiezas a ver el dinero como una herramienta, no como un juez. Empiezas a usarlo con intención. En la siguiente parte voy a hablar de las personas que llevan esto al extremo correcto, de historias reales, de ejemplos claros, y de cómo una decisión tan simple termina creando una distancia enorme entre quienes siempre están corriendo y quienes parecen avanzar sin prisa, pero sin pausa. Cuando entiendes eso, ya no puedes volver a ver un coche de la misma forma. Con el tiempo empecé a conocer a personas que, desde afuera, nadie llamaría exitosas. No vestían ropa cara, no hablaban de lujos, no presumían nada. Pero cuando rascabas un poco la superficie, la historia era muy distinta. Tenían ahorros, invertían, no vivían con miedo a una emergencia, y casi siempre, cuando llegaban a una reunión o a una comida, se bajaban de coches que parecían haber vivido varias vidas. Ahí entendí algo que cambió por completo mi forma de ver el dinero. La verdadera riqueza casi nunca hace ruido. Recuerdo una conversación muy clara que se me quedó grabada. Un hombre mayor, tranquilo, sin prisa, llegó a una junta manejando una camioneta vieja, golpeada, con la pintura cansada, nada impresionante. Alguien, medio en broma, le preguntó por qué no se compraba algo mejor. Él sonrió y respondió con una calma que desarmó a todos. Dijo que esa camioneta le había costado muy poco hacía años y que nunca le había fallado. Luego añadió algo que nadie esperaba. Mientras otros pagaban coches nuevos, él había usado ese dinero para comprar activos que hoy trabajaban para él. No lo dijo con orgullo, lo dijo como quien explica algo obvio, y en ese momento muchos entendieron tarde. Ahí fue cuando empecé a pensar en el costo real de las decisiones. No el precio,
sino lo que dejas de ganar. Cada pago mensual es una puerta que se cierra, es una inversión que no se hace, es tiempo que no juega a tu favor. Mucha gente se enfoca en cuánto cuesta algo hoy, pero casi nadie se detiene a pensar cuánto podría valer ese mismo dinero mañana si se usara de otra forma. Ese es el verdadero precio, y casi nunca aparece en el contrato. En México, este efecto es aún más fuerte de lo que la mayoría imagina. Los intereses, los seguros, la depreciación rápida, todo trabaja en contra del que compra por impulso, y mientras tanto, el que decide esperar, el que decide simplificar, empieza a construir una base. No se siente espectacular al principio, de hecho puede sentirse incómodo, porque vas en contra de lo normal, vas en contra de lo que te dicen tus amigos, tu familia, incluso tus propias inseguridades. Hay una presión social silenciosa que empuja a gastar. No siempre es directa, a veces es una mirada, a veces es un comentario, a veces es una comparación que nadie dice en voz alta, pero que todos sienten. Y si no estás consciente de eso, terminas tomando decisiones para encajar, no para avanzar. El coche se vuelve una especie de escudo emocional. Te protege del juicio externo, pero te deja expuesto financieramente. Otra cosa que casi nadie considera es cómo estas decisiones moldean tu carácter. Cuando eliges lo fácil, lo aceptado, lo que se espera de ti, entrenas tu mente a evitar la incomodidad. Pero cuando eliges lo que tiene sentido, aunque no se vea bien desde afuera, desarrollas algo mucho más valioso que cualquier objeto: autoconfianza. Empiezas a confiar en tu criterio, no en la opinión ajena, y esa habilidad se traslada a todo, a cómo negocias, a cómo ahorras, a cómo inviertes, a cómo dices que no. También cambia tu relación con el tiempo. Las personas con pagos constantes viven en modo corto plazo: el próximo mes, la próxima factura, el próximo imprevisto. Las personas con margen pueden pensar a largo plazo, pueden esperar, pueden elegir mejor. Y en el dinero, la paciencia casi siempre gana, no porque sea mágica, sino porque permite que las decisiones se acumulen a tu favor. He visto a mucha gente justificar sus decisiones con frases bonitas: que la vida es corta, que uno se lo merece, que trabajar tanto sin darse gustos no tiene sentido. Y no están completamente equivocados. El problema es cuando esos gustos se convierten en cadenas, cuando el premio de hoy se convierte en el problema de mañana. El equilibrio no está en negarte todo, sino en entender el orden. Primero estabilidad, luego comodidad, no al revés. Hay algo muy poderoso que pasa cuando eliminas una gran carga fija de tu vida. El dinero deja de ser una fuente constante de estrés y se convierte en una herramienta. Empiezas a usarlo con intención, empiezas a ver oportunidades donde antes solo veías gastos. Incluso tu creatividad mejora, porque la presión baja, porque el miedo se reduce, y desde ese lugar tomas mejores decisiones. En este punto, muchos ya sienten una incomodidad interna, una especie de choque entre lo que siempre creyeron y lo que ahora empieza a tener sentido. Esa incomodidad no es mala, es una señal. Significa que algo se está acomodando, que una idea vieja está perdiendo fuerza. Y aunque duele un poco, también libera. En la siguiente parte voy a hablar de lo que pasa cuando esta forma de pensar se mantiene en el tiempo, no meses, sino años, de cómo pequeñas decisiones repetidas crean resultados que desde afuera parecen imposibles, y de por qué la mayoría nunca llega ahí, no por falta de capacidad, sino por no aguantar la incomodidad inicial. Cuando mantienes este tipo de decisiones durante años, algo curioso empieza a pasar. Desde afuera, tu vida parece normal. No hay cambios dramáticos, no hay saltos visibles. Pero por dentro, el movimiento es constante, es lento, silencioso y muy efectivo. Mientras otros sienten que corren sin avanzar, tú empiezas a notar que el piso bajo tus pies es más firme. No porque ganes mucho más, sino porque ya no estás perdiendo tanto. La mayoría de las personas subestima el poder de la constancia. Piensan que los grandes resultados vienen de grandes acciones, pero en el dinero casi siempre es al revés. Vienen de pequeñas decisiones repetidas por mucho tiempo, decisiones aburridas, decisiones que no dan historias para contar en reuniones, como no tener pagos innecesarios, como no caer en cada tentación que se presenta, como elegir estabilidad cuando todos eligen apariencia. En algún momento sucede algo que cambia por completo la percepción. Te das cuenta de que ya no vives con miedo. Una emergencia ya no es una tragedia.
Un gasto inesperado ya no destruye todo tu plan. Tienes colchón, tienes margen, y ese margen es libertad. No una libertad de lujo, sino una libertad real, la de poder decir que no, la de poder esperar, la de no aceptar cualquier cosa por desesperación. También cambia la forma en que los demás te perciben, aunque no siempre lo noten conscientemente. Ya no reaccionas con ansiedad, ya no tomas decisiones apresuradas. Hay una calma que se siente, y esa calma suele venir de una base financiera sólida, no de un objeto caro. Curiosamente, muchas personas asocian esa tranquilidad con madurez, con seguridad interna, no con lo que manejas, sino con cómo te mueves en la vida. En México, donde muchas familias viven al día, romper ese ciclo es casi un acto revolucionario, no porque seas mejor que los demás, sino porque te atreves a cuestionar lo normal, te atreves a decir que no a lo que todos aceptan sin pensar. Y aunque al principio recibas comentarios, bromas o críticas, con el tiempo algo cambia. Los resultados empiezan a hablar, y cuando hablan, lo hacen más fuerte que cualquier argumento. Hay personas que nunca soportan esa primera etapa, el momento incómodo donde parece que vas contracorriente, donde tu coche no refleja lo que sientes que vales, donde dudas de ti mismo. La mayoría vuelve atrás ahí, compra lo que todos compran, hace lo que todos hacen y vuelve al mismo lugar, no porque no entendieran, sino porque no aguantaron. Pero los que sí aguantan empiezan a ver algo que antes parecía imposible. Opciones, oportunidades, capacidad de elegir. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero eventualmente. Y cuando eso pasa, el coche deja de ser relevante, se vuelve solo un detalle más, una herramienta, nada más. He visto personas que, después de años de decisiones simples, logran cosas que otros llaman suerte. Compran propiedades, inician negocios, invierten con calma, no porque sean genios, sino porque tienen espacio para pensar. Y ese espacio casi siempre se creó evitando cargas innecesarias al inicio. El problema es que este camino no se puede vender fácilmente, no se ve bien en anuncios, no genera envidia inmediata, no promete resultados rápidos. Promete algo mucho menos atractivo, pero mucho más poderoso. Estabilidad, tranquilidad, tiempo a tu favor. Y en una sociedad acelerada, eso parece aburrido, hasta que lo necesitas. También hay un cambio interno que no muchos esperan. Empiezas a separar tu valor personal de lo que posees. Ya no necesitas objetos para sentirte suficiente, y eso es peligroso para un sistema que vive de hacerte sentir incompleto. Pero para ti es una liberación, porque empiezas a construir desde adentro, no desde la aprobación externa. En este punto, el coche viejo ya no es un sacrificio, es una señal de que entendiste algo que muchos nunca entienden, que no todo lo que brilla suma, que a veces lo que no llama la atención es lo que más avanza. En la última parte, voy a cerrar todo esto. Voy a hablar directamente contigo, no con la idea del dinero, sino contigo como persona, porque al final, esto no se trata de coches, se trata de la vida que estás construyendo decisión por decisión, aunque nadie te esté mirando. Al final del día, todo esto se reduce a una pregunta muy simple que casi nadie se hace con honestidad. ¿Estás construyendo una vida que se ve bien desde afuera o una vida que se siente bien por dentro? Porque esas dos cosas muchas veces no van de la mano. Durante años nos enseñaron a perseguir símbolos, no estabilidad, a buscar aprobación, no tranquilidad, y el precio de esa confusión se paga en silencio, mes tras mes, con estrés, con miedo y con la sensación de que siempre falta algo. No hay nada heroico en vivir al límite, no hay nada admirable en aparentar éxito mientras por dentro todo tiembla. El verdadero progreso rara vez se anuncia. Se construye en decisiones privadas, cuando nadie está aplaudiendo. Se construye cuando eliges lo que tiene sentido aunque no sea popular. Cuando priorizas el futuro aunque el presente te pida impresionar. Tal vez nadie te va a felicitar por manejar un coche viejo. Tal vez nadie lo va a notar.
Y eso está bien, porque la recompensa de esa decisión no es social, es personal. Es la libertad de elegir con calma, es la capacidad de enfrentar problemas sin pánico. Eso no se presume, pero se vive todos los días. En algún momento, sin darte cuenta, empiezas a caminar diferente. Tomas decisiones con más claridad. Dices que no sin culpa. Esperas sin ansiedad. Y las personas que antes parecían ir más adelante empiezan a quedarse quietas, atrapadas en compromisos que ellas mismas eligieron sin pensar, no por maldad, por costumbre. Esto no significa que nunca vayas a tener cosas bonitas. Significa que cuando las tengas, no te van a controlar. Las vas a elegir, no a necesitar. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando el dinero deja de dictar tus emociones, empieza a trabajar para ti. Tal vez hoy este mensaje te incomoda un poco. Tal vez te hace cuestionar decisiones pasadas. Eso es normal. No se trata de culpa, se trata de conciencia. El pasado ya pasó, pero el siguiente paso todavía es tuyo. Y ese paso, aunque pequeño, puede cambiar mucho más de lo que imaginas. No importa qué coche manejes mañana, importa qué dirección estás tomando. Importa si tus decisiones te acercan a la vida que dices querer o si solo mantienen una imagen que algún día va a cansarte. El tiempo va a pasar de todos modos. La pregunta es ¿en qué lo estás invirtiendo? Mientras otros siguen tratando de impresionar a desconocidos, tú puedes empezar a construir algo real, algo que no depende de aplausos, algo que crece en silencio, porque al final, el coche que nadie mira puede ser exactamente lo que te lleve a un lugar donde muchos quieren llegar, pero muy pocos tienen la paciencia de construir.